Buenos días a todas las personas que os habéis acercado hasta el Congreso de Teología. Quiero dar las gracias en especial a Victoria Camps, porque desde el primer momento aceptó la invitación. Ella sabe que es muy querida en este círculo del Congreso y de las comunidades de base en general, porque además ha hecho grandes aportaciones a nuestra manera de estar y de convivir con unos valores que para nosotros son muy importantes. Y bueno, también le quiero dar las gracias a Emma Martínez Ocaña, que la va a presentar. Y sin más empezamos para aprovechar muy bien el tiempo. Emma, cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Pocas personas en nuestro país sean más adecuadas para hablar sobre el valor emergente del cuidado que Victoria Camps. Voy a destacar solo algunos datos de sus méritos académicos, pero sobre todo quiero hablar de ella. Es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido senadora independiente por el Partido Socialista, consejera del Consell Audiovisual de Cataluña, presidenta de los comités bioéticos de España y Cataluña, actualmente presidenta de la Fundación Víctor Grifols y Lucas. Desde 2018, consejera permanente del Estado. Entre sus muchos libros destacan Virtudes Públicas, Premio Espasa de Ensayo, El Gobierno de las Emociones, Premio Nacional de Ensayo, Breve Historia de la Ética, La Fragilidad de una Ética Liberal, Elogio de la Duda, Búsqueda de Felicidad y recientemente el que acaba de poner de relieve ahora Margarita, que tiene que ver con este tema. Tiempo de cuidados. Es doctora honoris causa por la Universidad de Huelva y Salamanca. Pero que más allá de tus méritos académicos, destaco porque pienso que eres de unas de las voces más autorizadas, no solo por estas aportaciones filosóficas dentro de la ética. En una entrevista recordabas unas palabras de Aristóteles: las virtudes se adquieren practicándolas. La ética es un saber práctica. Decías, por eso abogo por la ética de las virtudes, porque pienso que el problema está en las personas, no en la falta de discursos. Gracias, Victoria, por tu defensa del papel de las mujeres en la vida política. Tú lo has hecho verdad. Por tu defensa de la democracia participativa, del estado del bienestar como función del Estado, por la defensa de la justicia como fin de la sociedad. Hoy, más que nunca, necesitamos seguir escuchando tu voz, reclamando la ética en relación a los medios de comunicación de masas, defendiendo la televisión pública como espacio de imparcialidad. ¿Cuánto lo necesitamos? Gracias por reclamar que cuidar y ser cuidado es no solo una manera de estar, sino un derecho y, por tanto, un deber que nos humaniza. Un privilegio escucharte. Bueno, muchísimas gracias por todo, ¿no? Gracias por la invitación a participar otra vez en el Congreso de Teología, que para mí es también muy querido, ¿sí? Gracias a la organización, por lo tanto, por haber pensado otra vez en mí. Un saludo a todas las personas que se incorporan, aunque sea telemáticamente, al Congreso y a esta conferencia. Y muchísimas gracias, de verdad, sinceramente, Emma, por esta presentación tan amable, que además yo creo que es una síntesis, ¿no?, de lo que voy a decir, porque has hablado del valor del cuidado como un valor emergente, como un cambio de paradigma, que es por donde voy a empezar, pero también del cuidado como un derecho y como un deber, y luego muy centrado en el tema de las virtudes, que es una de las cuestiones que yo necesito
para hablar de ética, ¿no? Porque creo que hablar de ética es hablar de deberes, hablar de principios, hablar de normas, pero también hablar de costumbres, ¿no? De un cambio de costumbres, de una transformación de nuestra manera de actuar, y eso es lo que explica la ética de las virtudes. Bien, voy a empezar por explicar, que creo que es la parte más conocida quizá del tema del cuidado, explicar por qué el cuidado se ha convertido en un valor emergente. Un valor emergente quiere decir un valor que no está todavía consolidado del todo, pero que se está consolidando gracias sobre todo, es una de las cosas que hay que agradecer, a la crisis sanitaria que hemos sufrido con la pandemia. La ética del cuidado hace tiempo que existe, desde que Carol Gilligan, que es una autora ya muy conocida, una psicóloga estadounidense, habló del cuidado como un valor, dijo ella, tan importante como la justicia, y eso lo dijo en los años 80 del siglo pasado. La ética ha incorporado ese valor como un valor fundamental y lo ha desarrollado bastante. Lo ha desarrollado bastante, sobre todo en el ámbito sanitario. Han sido sobre todo las enfermeras las que han hecho suyo ese valor, porque es el que define su profesión, y han contribuido más que nadie a eso, a desarrollarlo y a darle contenido y a explicar cuáles son las deficiencias del cuidado en nuestro tiempo, ¿no? Pero como decía al principio, es la incertidumbre que nos embarga a raíz de la pandemia, sobre todo, ¿no? Yo creo que hay dos conceptos desde la pandemia que se han repetido mucho. Uno es el de incertidumbre. Nos hemos dado cuenta con la pandemia de que no sabemos casi nada de muchas cosas, ¿no? De que hay mucha... el virus era un virus desconocido y hubo que aprender muchas cosas, ¿no? Y nos ha sido como una especie de inmersión en la humildad, en darnos cuenta de eso, de que vivimos sin poder prever, porque todo es muy incierto y porque la ignorancia es grande todavía en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Y el otro concepto que está relacionado con el de la incertidumbre. Victoria, actívate el micrófono, por favor, gracias. Bueno, pues decía que el otro concepto relacionado con la incertidumbre que hemos repetido mucho es el de la vulnerabilidad, la fragilidad, la debilidad del ser humano. Todos necesitamos cuidados, ¿no? Todos, sobre todo las personas que están enfermas, sobre todo la infancia, sobre todo las personas mayores y que son dependientes, pero el cuidado yo creo que hemos llegado a entender, o estamos entendiendo, que no solo está ligado a unas patologías, sino que debería ser algo que impregnara nuestra forma de relacionarnos unos con otros y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, con el medio ambiente, porque hay que extenderlo, el cuidado, más allá de lo que es el ámbito puramente sanitario, a lo que es la relación también con la naturaleza en general, ¿no? Y con la democracia en general, ¿no? De esto hablaré, lo desarrollaré más después. Entonces, lo que ha ocurrido con el cuidado es que ha sido una realidad de la que el ser humano siempre se ha hecho cargo, pero ha sido un hacerse cargo ignorado. El cuidado ha sido un trabajo invisible durante siglos.
y ha sido un trabajo invisible durante siglos por una razón muy sencilla de entender y muy injusta al mismo tiempo, y es que ha sido algo un trabajo del que se han hecho cargo solo las mujeres y las familias en la vida privada. Por lo tanto, no ha sido un trabajo remunerado hasta hace poco y no ha sido un trabajo valorado, reconocido como tal, ¿no? Porque ha pertenecido a la vida reproductiva y no a la vida productiva. Solo el trabajo productivo es el trabajo que se precia como tal, ¿no? Y que se valora como tal trabajo, porque se identifica, se compensa con dinero, con un salario. El trabajo productivo es un trabajo muy necesario, pero es un trabajo invisible, ignorado, ¿no? Yo recomiendo a este respecto un libro que trata muy directamente del tema y que además está escrito en un lenguaje muy de divulgación por una periodista que se llama Catherine Marshall, que tiene un título además muy provocativo, muy significativo, que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Adam Smith es un personaje reconocido en el mundo de la política, de la filosofía, de la economía, sobre todo uno de los padres del liberalismo. Es, bueno, ha sido un gran pensador. Si pudo hacer lo que hizo, era además una persona que no se casó, que era soltero, que vivió con su madre toda la vida. Si pudo hacer lo que hizo es porque alguien cuidaba de él, ¿eh? Alguien hacía esos trabajos esenciales, importantes, que no han solido hacer los hombres, que hemos hecho las mujeres y que son necesarios para que esa otra mitad de la humanidad se haya podido dedicar a, digamos, cosas más importantes, más reconocidas. En ese sentido, el valor del cuidado es un valor emergente desde que hemos empezado a darnos cuenta de que no podía ser un valor exclusivamente femenino, ligado a las tareas propias de la mujer. Es un valor, es un trabajo que hay que repartir, y hay que repartirlo por dos razones, básicamente. Una, porque la mujer se ha emancipado, y al emanciparse la mujer ya no puede materialmente cargar con todas las necesidades de cuidado. Y por otra parte, la sociedad envejece, ¿no? Y una de las razones por las cuales hoy también el cuidado está en la agenda pública, empieza a estar en la agenda pública, es porque crece la dependencia, crece la dependencia de las personas mayores. Yo dedico en mi libro un par de capítulos al envejecimiento porque está muy relacionado con las necesidades de cuidado. La infancia también, pero es verdad que la infancia, el cuidado de la infancia es un cuidado que ya lleva tiempo más organizado, con la escolarización sobre todo. Sin embargo, el cuidado de la vejez, y eso es algo que con la pandemia lo hemos visto de una forma muy clara, es un cuidado muy mal gestionado. Se ha improvisado mucho, las residencias tienen muchas deficiencias. La estadística nos dice que las personas, este es un dato que a mí me sorprendió al investigar sobre el tema de las residencias. La estadística nos dice que las personas que están en residencias voluntariamente no llega al 5%, es decir, la gran mayoría de las personas que están en residencias están allí obligadas o por una necesidad
familiar o del tipo que sea, pero no por voluntad propia. Eso, aparte de problemas de muchos tipos, crea también problemas de soledad, uno de los grandes temas que hoy son objeto de preocupación. Entonces, esas dos realidades, la emancipación de la mujer por una parte y el envejecimiento de la población por otra, llevan a la necesidad de poner de manifiesto eso que decía Carol Gilligan, ¿no? Que el cuidado es un valor tan importante como la justicia, ¿no? Lo decía además con otra frase que yo creo que conviene repetir. Decía, en un contexto patriarcal, el cuidado es un valor femenino. En un contexto democrático, el cuidado es un valor humano, es propio de una ética humana. Por lo tanto, hay que repartir las obligaciones de cuidado. Hay otro libro también que quería mencionar porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Este no es de una mujer, es de un hombre, de un filósofo que se llama Alasdair MacIntyre, que escribió un libro titulado Sociedades... ahora se me ha olvidado el título, es una cosa que pasa con la vejez. Perdón, que lo tengo aquí. El título es Animales racionales dependientes, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que decía antes del cambio de paradigma, del cambio de modelo, ¿no? Toda la ética se ha construido y todo el pensamiento filosófico, no solo la realidad social, económica, cultural, sino el pensamiento que reflexiona sobre eso y que soporta esa realidad, se ha construido sobre la base de que somos seres, individuos que tienen una razón, que es la parte más importante del ser humano, somos seres racionales y que nuestra función en nuestra vida es construir un plan de vida y realizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Esto ha dado lugar, pues, a poner la libertad individual como el valor fundamental, la autonomía de la persona, también la autosuficiencia y a sociedades muy individualistas, ¿no? Lo cual ha estado potenciado por la economía capitalista y, en fin, por toda la realidad que es nuestro entorno, ¿no? MacIntyre lo que dice es si, además de esto, ¿no? Que no sea una realidad y no sea un valor, también la racionalidad, que no forme parte de nuestra realidad humana, pero si además de esto hubiéramos puesto énfasis en nuestra condición de seres dependientes, ¿no? Que dependemos los unos de los otros a lo largo de toda nuestra vida, porque nacemos siendo dependientes, a diferencia de los animales no humanos, ¿no? Que no son dependientes, inmediatamente son autónomos, en el sentido de que pueden hacer vida propia, ¿no? Nosotros, la infancia es larga, ¿no? Nacemos siendo dependientes y a lo largo de la vida necesitamos a los demás porque enfermamos y al final de la vida, precisamente porque vivimos cada vez más, necesitamos más también la ayuda, la asistencia, la protección de los demás, ¿no? Esa realidad forma parte de nuestra condición. Si tuviéramos en cuenta esa realidad de la dependencia, eso bastaría como fundamento de la ética, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que también diré más adelante del valor de la fraternidad, que es uno de los valores olvidados de la modernidad. Hemos desarrollado la libertad, hemos desarrollado también bastante, aunque no tanto, la igualdad, pero la fraternidad, que es el tercer valor, nos hemos olvidado de él totalmente, ¿no? Y el valor de la fraternidad está también muy vinculado a esa realidad, a esa necesidad de cuidado. Bien, a partir de aquí, a partir de la consideración de que el cuidado es una necesidad básica del ser humano, yo creo que habría que proclamar otro derecho fundamental, que es el derecho a ser cuidados.
Ese debería ser un derecho. Hay una serie de gente de las facultades de Derecho, de mujeres, de las facultades de Derecho, sobre todo mujeres que están trabajando en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el cuidado se convierta en un derecho más, un derecho universal, ¿no? Debería ser un derecho universal porque responde a una necesidad básica, ¿no? Pero un derecho universal que tiene una característica que no tienen otros derechos. Es un derecho social, como lo es el derecho a la educación, o como lo es el derecho a la seguridad social, o como lo es el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. En fin, hay una serie de derechos sociales que son esos derechos que llamamos de segunda generación de derechos humanos. Esos derechos, su garantía corre a cargo del Estado. Necesita una intervención clara del Estado para garantizar que la educación llegue a todo el mundo, que la seguridad social sea un bien para todos, que el trabajo sea también un bien bien repartido, la vivienda, etcétera, ¿no? Es decir, el deber fundamental para garantizar los derechos sociales le corresponde al Estado, porque son derechos que apelan a la justicia. Y de la justicia, esto yo lo he dicho muchas veces, no podemos hacernos cargo los individuos, cada uno de nosotros. Los individuos podemos hacer caridad, podemos hacer beneficencia, podemos ayudar, podemos poner parches, ¿no? Pero no podemos hacer justicia. Esto le corresponde a ese estado que llamamos estado de bienestar, que tiene que regular para que la gente pague impuestos, los que más tienen paguen más y por lo tanto la riqueza se distribuya. O eso, por lo menos, el plato. Ahora, con el cuidado pasa algo especial, y es que si bien el cuidado también obliga al Estado, a los gobiernos y a las administraciones a garantizar ese derecho al cuidado, y esto es nuevo, porque hasta hace poco no había servicios de cuidado, y ha empezado a haberlos. Si bien eso el Estado lo tiene que garantizar, ese deber no es exclusivo del Estado, es también un deber individual. Es un deber a la vez privado y público, ¿no? Esto lo explica muy bien una politóloga que se llama Joan Tronto, que tiene varios libros, pero sobre todo uno que es especialmente importante en este sentido, que se titula Caring Democracy. Podemos traducir por una democracia cuidadora, ¿no? Y dice, hay que extender la obligación del cuidado a la democracia en general. La democracia tiene que ser cuidadora, lo cual quiere decir que los gobiernos, las administraciones, tienen que hacerse responsables de la obligación de cuidar. Y tienen que hacerse responsables en el sentido de repartir las responsabilidades de cuidado. Lo dice también con una frase que yo creo que hay que repetir porque es una frase muy acertada, ¿no? Una democracia cuidadora es una democracia que sabe detectar necesidades y repartir responsabilidades. Una democracia o un gobierno cuidador, ¿no? Es decir, porque claro, ¿quién es una democracia? Una democracia somos todos, pero quienes nos representan y quienes nos gobiernan son los que tienen la obligación de detectar necesidades y repartir responsabilidades. Porque los individuos detectamos las necesidades que tenemos cerca, las necesidades familiares, por ejemplo. Y frente a esas necesidades tenemos una responsabilidad. Somos los primeros, los más allegados, los que
tenemos que cuidar, hacernos cargo de las personas que necesitan más asistencia, más atención. Y ese deber privado no hay que eliminarlo por el hecho de que haya un Estado cuidador. Es un deber que se tiene que mantener, porque no de todo tiene que hacerse cargo el papá Estado, ¿no? El estado de bienestar no debe eliminar tareas, obligaciones, que son también tareas de las personas. Pero sí que es verdad que el Estado debe detectar aquellas necesidades que no detecta nadie, porque son las que afectan a las personas más, podríamos decir, más descuidadas, ¿no? En las que nadie se fija. El tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Pues el cuidado tiene que llegar a la migración y tiene que también hacerse cargo de esa obligación de decir qué hacemos con ellos, ¿no? Qué políticas son necesarias, cómo regulamos los flujos migratorios para que esas personas tan desatendidas, tan desvalidas, ¿no? Que no tienen, como decía Hannah Arendt, ni el derecho a tener derechos, ¿no? Porque en el momento en que se van de su país, que a lo mejor es un país que no reconoce los derechos fundamentales, dejan de tener derechos, no tienen ni el derecho a tener derechos. ¿Cómo hacer que ese derecho a tener derechos no les falte, por lo menos, ¿no? Entonces, esto Joan Tronto también lo dice de una forma muy clara, ¿no? La conjugación de la obligación del deber privado y público, ¿no? Lo dice de esta forma: hay que concebir el cuidado como un valor público y un conjunto de prácticas públicas, reconociendo al mismo tiempo que el cuidado es altamente personal y en este sentido privado. Las dos cosas. Por lo tanto, sí que debe haber una serie de servicios públicos y residencias públicas para los mayores, por ejemplo, ¿no? O una alternativa a las residencias públicas, ¿no? Que deben pensar los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, una de las alternativas, cuando se piensa en las alternativas a las residencias públicas, a las residencias en general, a partir de la pandemia, es el conseguir lo necesario para que la gente pueda envejecer y morir en casa, en los domicilios, que es lo que quieren, ¿no? Entonces, eso es un cambio también, es un cambio fundamental. Es un cambio para las familias, es un cambio de costumbres, es un cambio muy radical. Pero de eso, en primer lugar, tienen que hacerse cargo aquellos que pueden regular, que tienen la obligación de regular y atender a esa necesidad de cuidado. Pero eso no tiene que ir en detrimento de considerar el cuidado también como una obligación privada, ¿no? En este sentido se hacen cosas, es decir, el hablar de todo esto como unas carencias no quiere decir que no se esté trabajando en ello, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa interesante es el de las ciudades que cuidan, ¿no? Hay una red de ciudades llamadas ciudades cuidadoras. Barcelona es una de ellas, por ejemplo. Madrid lo fue con Manuela Carmena, ¿no? Manuela Carmena inició un programa de Madrid como ciudad cuidadora. Hay una red de ciudades en España y fuera de España, en Europa y en el mundo, que precisamente porque las administraciones locales viven más cerca de la ciudadanía y pueden hacerse cargo de una forma más peculiar de las necesidades de cada localidad, de cada municipio, han puesto en marcha una serie de programas que llevan a cabo ese intento de
atender a los cuidados de que un municipio determinado adolece y de una forma más fundamental. También algunas fundaciones, por ejemplo la Fundación Mémora, que es la fundación que se encarga de los tanatorios, tiene un programa que es el de las ciudades cuidadoras y es el de atender desde sus obligaciones de atender a los moribundos a las personas que mueren en soledad, que necesitan atenciones especiales en el momento de morir y también en el duelo, por ejemplo, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, ha creado un Ministerio de la Soledad, ¿no? Para hacerse cargo de ese fenómeno que hoy es un fenómeno especialmente preocupante, ¿no? Por lo tanto, todo eso está en marcha, pero está en marcha de una forma muy embrionaria, ¿no? Muy tentativa, muy de probar cosas y sobre todo y también llamar la atención de la ciudadanía para conseguir la participación ciudadana en todas estas iniciativas que se ponen en marcha. En este sentido, yo quería poner de manifiesto una cosa que me parece también importante, ¿no? En un libro de una filósofa y de un economista, que es un libro que está escrito en forma de diálogo, la filósofa es muy conocida, se llama Martha Nussbaum, y el libro se titula Envejecer con sentido, ¿no? Y es un diálogo entre ella y un economista. Martha Nussbaum dice una cosa muy interesante, que dice que las personas mayores, que son un poco a veces el objetivo fundamental de los cuidados, ¿no? Porque como llevo diciendo desde el principio, son todavía los cuidados que necesitan ser más potenciados. Las personas mayores muestran una gran variedad de necesidades que no se corresponden con las necesidades del ciudadano medio. Por lo que una de las primeras cosas que las políticas públicas deben reconocer es la variedad y heterogeneidad de las vidas de las personas mayores, ¿no? Estamos acostumbrados, y sobre todo desde las políticas, a convertir a las personas en colectivos, ¿no? En grupos, ¿no? En grupos que necesitan cosas, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud puso de manifiesto, difundió hace tiempo un eslogan que es el eslogan del envejecimiento activo, ¿no? Hay que procurar que las personas envejezcan de una forma activa, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues de ahí derivan una serie de programas, desde los programas del IMSERSO a todo lo que se nos ocurra, ¿no? Para potenciar la actividad de las personas mayores. Ahora, las personas mayores no son un colectivo homogéneo, es un colectivo muy heterogéneo. Cada cual envejece a su manera, envejece como puede, envejece echando mano de los recursos que tiene y que ha ido almacenando a lo largo de su vida, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que empezar a prepararse para envejecer casi desde que empezamos a prepararnos para llevar una vida activa y empezar a trabajar. Todos esos cambios son cambios que no se pueden plantear solo desde una perspectiva de grupo, desde una perspectiva de colectivos, sino que deben tener muy en cuenta que cada uno es cada uno y que por lo tanto hay que dar autonomía a las personas para que sean capaces de llevar a cabo ese envejecimiento activo de una forma personal, ¿no? Aquí hay un cambio que también debe producirse y que es importante, y es importante que los sectores más activos, más activistas, yo diría, en ese sentido, pues vayan corrigiendo esos defectos que las políticas públicas incurren muchas veces, ¿no? Por eso, y con eso paso a la última parte ya de mi intervención, creo que hablar del cuidado es hablar no solo de una serie
podríamos decir, en el terreno político de una cartera de servicios, ¿no?, que son necesarios, no solo hablar de una política de residencias, de una política de servicios de atención domiciliaria, de servicios de accesibilidad para las personas mayores, de guarderías para la infancia. Todos esos servicios son importantes, sino que si realmente el introducir el cuidado como un valor en nuestra vida, un valor que impregne todo en nuestra vida, hay que plantearse qué significa cuidar de los demás, cómo hay que cuidar y cómo hay que cuidar desde las distintas instancias. El cuidado tiene que ser una responsabilidad compartida, por lo que decía antes, porque no solo es una responsabilidad pública, es también una responsabilidad de cada uno, una responsabilidad individual. No solo es una responsabilidad familiar, sino que también, y ni pública, sino que también es una responsabilidad de las empresas, es una responsabilidad de los medios de comunicación, es una responsabilidad de todos los agentes sociales que han de acostumbrarse, diría yo, porque hablar de todos estos temas que tienen que ver con la ética es cambiar de costumbres, acostumbrarse a tratar a las personas de otra manera. Hay un eslogan que hoy se repite mucho, que lo repiten los gobiernos, las administraciones, las empresas, los medios de comunicación, incluso las ONGs, ¿no? Hay que poner a las personas en el centro. La pregunta es, ¿qué quiere decir poner a las personas en el centro? ¿Qué quiere decir dar valor a las personas? Y vuelvo a la cita de Martha Nussbaum, cada persona es distinta, ¿no? Poner a las personas en el centro es singularizar lo que hacemos, ¿no? Es actuar, cambiar nuestros comportamientos. Y en este sentido quería referirme también a, ya que hablamos de responsabilidad, a un libro de un filósofo que es Han Jonas, un libro que escribió a mediados del siglo pasado y que se titula El principio de responsabilidad. Es de los pocos libros, y esto es curioso, en ética, dedicado al tema de la responsabilidad. Porque yo lo he dicho, lo dije ya cuando escribí Virtudes Públicas, la ética se ha ocupado poco de este valor, del valor de la responsabilidad. La responsabilidad es un concepto más desarrollado jurídicamente, en el mundo del derecho, que en el de la ética, ¿no? Jonas habla de la responsabilidad y lo hace pensando en la responsabilidad de las personas con respecto a la naturaleza en general, ¿no? Que ese es otro de los objetivos del cuidado. Hasta ahora hemos hablado del cuidado que nos debemos las personas entre nosotras, pero en una crisis ambiental como la que tenemos, el cuidado tiene que tener también en cuenta lo que es cuidar el mundo de la naturaleza en general, ¿no? Los animales y también el medio ambiente, hay que velar por el cambio climático, hay que poner nuestra actividad también al servicio de una transformación, de una transición de la que somos también responsables todos. Por supuesto que los gobiernos tienen que poner las pilas y llevar a cabo una transformación, una transición muy importante, pero una transición energética, una transición en el cambio climático muy básica, pero eso también implica un cambio en el comportamiento de las personas. No podemos hacer lo mismo que hacíamos, tenemos que actuar de otra manera.
Y a este respecto, Hans Jonas, estudia la responsabilidad referida sobre todo a nuestra responsabilidad con respecto a, a cómo vivirán las generaciones futuras, lo dice reformulando el imperativo categórico kantiano, de actúa de tal manera que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. Este es el imperativo categórico kantiano. Jonas lo formula de esta manera. Dice, obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana en la Tierra. O sea, que podamos seguir viviendo como seres humanos en la Tierra, ¿no? Y ahí dice también una cosa muy importante, y con esto ya voy a acabar. Dice que hablar de responsabilidad, el modelo de responsabilidad, el modelo que realmente debería ponerse en marcha de responsabilidad, es la responsabilidad de los padres con respecto, y de las madres con respecto a sus hijos. Una responsabilidad para la que no hay que hablar casi de obligación moral, porque tiene que ver con el afecto. Los padres, las madres se hacen responsables de sus hijos porque hay un vínculo afectivo, sentimental, que los une. Y por lo tanto es algo que va de suyo con la naturaleza de las personas, ¿no? Eso habría que trasladarlo a la responsabilidad en general. El problema es cómo hacerlo, ¿no? Cómo motivar para que esas obligaciones de responsabilidad nos obliguen realmente a cambiar los comportamientos, ¿no? Y aquí yo quiero introducir una idea que he desarrollado en un libro que se llama El gobierno de las emociones, ¿no? Donde digo que hablar de obligaciones éticas no es hablar solo de algo que racionalmente vemos como algo que debe ser así, ¿no? El mundo debe cambiar, ¿no? Pensemos en lo que ha ocurrido este verano, ¿no? En el calor que hemos padecido todos, en los incendios que ha habido, ¿no? En la necesidad, en el precio de la energía que está aumentando, en la necesidad de cambiar nuestra manera de comportarnos y de transformar los comportamientos y las costumbres, ¿no? Para que esa motivación para el cambio sea una realidad, no basta que racionalmente veamos que debe ser así, debe acompañar el sentimiento, debe acompañar las emociones, ¿no? Debe haber emociones que nos lleven, bueno, para empezar el miedo, ¿no? El miedo es una emoción. El miedo de decir, no, es que así no podemos seguir viviendo porque el mundo se destruye, ¿no? Pero es que el miedo no se más sostiene si no nos afecta muy directamente. Por lo tanto, además del miedo, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber algo que nos vincule, ¿no? Con una realidad a la que debemos estimar, debemos apreciar, debemos querer y debemos querer que se mantenga para que sea humana, ¿no? Y ahí está el valor de la fraternidad, ¿no? El sentirnos como hermanos, del que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Él habla, lo vincula a la causa común de la humanidad, ¿no? A la casa, no a la causa, a la casa común de la humanidad, ¿no? La casa común de la humanidad es el entorno en el que vivimos, ¿no? Cómo hacer que ese entorno no deje de ser humano, ¿no? Promover ese afecto no es fácil, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo desarrollando lo que deberían ser las virtudes del cuidado, ¿no? El estar atentos a aquello que necesita, vuelvo a la idea de necesidades más básicas, necesidades de cuidado, aquellas necesidades que nos hacen ver que el mundo está dejando de ser humano, ¿no? La guerra de Ucrania nos pone de manifiesto que
es que no debería ser así, ¿no? Pero no solo desde un punto de vista racional, desde un punto de vista afectivo, sentimental. No deberíamos confraternizar con una realidad como esta, ¿no? Estar atentos y responder a esas barbaridades que están sucediendo con otra forma de vivir, otra forma de estar en el mundo, como digo en mi libro. Muchas gracias por la paciencia, la atención y bueno, espero si hay alguna, estoy dispuesta a contestar alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. Muchas gracias, Victoria. Muy interesante, como siempre, todas las propuestas que nos haces.